famoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio de Plan B. Yo soy Fermín Vaca y esto es Plan B en vivo, esta noche de viernes 24 de julio de 2020. Como de costumbre, pasamos revista a los hechos más importantes de la jornada de hoy que analizaremos en conjunto con ustedes. Y en lo político les podemos contar que Leonidas Issa Salazar, el joven Leonidas Issa, dirigente indígena, fue proclamado esta mañana en la ciudad de Latacunga como precandidato del movimiento indígena a la presidencia de la República. Esto se realizó en un evento que tuvo lugar en la capital de Cotopaxi por parte del movimiento Pachakutik de esa provincia en particular. Los dirigentes indígenas proclamaron a Leonidas Issa como precandidato presidencial, pero ahí no termina la historia, sino que hay una serie de tensiones, al parecer, dentro del movimiento indígena relacionadas con si la postulación del movimiento la recibe Leonidas Issa Salazar, que es el joven dirigente indígena, ustedes lo recordarán, que estuvo en las negociaciones con el presidente Moreno y su equipo durante las protestas de octubre y se quejó, más bien mencionó esta metáfora del tractorcito, el tractorcito en alusión al precio del combustible. Pues bien, Leonidas Issa es ahora uno de los precandidatos, el otro se sabe es Yacu Pérez, el prefecto indígena también de la provincia del Azuay, y todavía no se conoce quién sería el que tendría la nominación a la presidencia de la República por parte del movimiento indígena, pero hay una cierta tensión entre quienes apoyan por un lado a Yacu Pérez y otros los que apoyan a Leonidas Issa para la postulación del movimiento indígena. Esto deberá resolverse en un consejo, en el seno del Consejo Político del movimiento Pachakutik. Por lo pronto, Pachakutik de Cotopaxi es el que ha hecho esta nominación el día de hoy en la mañana en la ciudad de Latacunga. Y también en la cultura les podemos comentar que el Ministerio de Cultura hizo público hoy los nombres de la terna que se ha conformado ya para el premio Eugenio Espejo 2020. Hay una terna, hay 9 finalistas, una postulación que tuvo varias decenas de personas. En todo caso, han anunciado ya los primeros finalistas. El presidente de la República deberá escoger de entre estos nombres que ustedes ven en pantalla. En el ámbito del arte y la cultura están Álvaro Manzano, Camilo Luzorriaga y Patricia González. Ese es uno de los ámbitos. En la literatura están mocionados Juan Valdano, Sonia Manzano y Lupe Rumazo. Finalmente, completan estas 3 ternas candidatos en el ámbito de la ciencia, Katia Romo Lerux, Segundo Gonzalo Moreno y Jenny Cumandá Ruales. Esto con relación a las nominaciones para los premios Eugenio Espejo. Juan Carlos, ¿qué te parecen estos nombres de estas 3 ternas? Buenas noches, que han sido anunciadas hoy por el Ministerio de Cultura. Sí, al parecer se adelantaron. Buenas noches, Fermín, buenas noches a todos. Se adelantaron porque se tenía previsto hacerlo hasta el 31 de julio, que decía el reglamento hasta el 31 de julio, el reglamento del concurso, o del premio, perdón, y se adelantaron. Ahí están nombres que muchos sectores habían promocionado, sobre todo en el tema de las artes y cultura. Si podemos volver a mostrar ahí, Álvaro Manzano es director
de orquesta, ¿no es cierto? Muy reconocido músico ecuatoriano, director de orquesta. Fue promocionado por la Casa de la Música. Camilo Luzuriaga, que es cineasta, director de cine, maestro, uno de los pioneros del cine ecuatoriano moderno, fue promocionado por todas las asociaciones de cineastas y trabajadores audiovisuales, y Patricia González lo propio en el tema musical. Entonces, sí, no se sabe cómo se va a hacer esta selección. Esto está en manos del presidente de la República y ellos decidirán. En todo caso, tenemos también ahí algunos, dos escritoras y un escritor, perdón. Lupe Romazo ha sido muy fuertemente también respaldada por algunos, sobre todo escritores jóvenes, ¿no? Juan Baldado, conocido escritor histórico de novelas históricas y de grandes novelas, otro ecuatoriano que está nominado junto a Sonia Manzano. Bueno, mucha suerte con eso, ¿no? Esta es la terna de ciencias y claro, ahí están también connotados investigadores y difusores científicos. Había una gran cantidad de postulaciones para estos premios. 199 en realidad. Me parece que era uno de los años en los que más postulaciones hubo, ¿no? Sí, bueno, en realidad el año pasado recién se abrió el sistema de postulaciones, donde gremios o ciudadanos incluso se podían autopostularse. Claro, tienen que cumplir ciertos pequeños requisitos, sobre todo que tengan 25 años de trayectoria y pueda ser demostrable, ¿no? Al menos 25 años de trayectoria, porque el premio Eugenio Espejo, que es el máximo galardón que entrega el Estado ecuatoriano a la cultura, a las ciencias y a las artes y a la literatura, es un premio a la trayectoria, no es una obra específica ni una acción en un año o el año pasado, es un premio bianual. En el 2018 se abrió esta nueva modalidad porque cada edición del concurso el presidente emite un reglamento, un decreto donde está el reglamento. Este premio, Eugenio Espejo, tiene una recompensa económica. La recompensa económica son $10,000 al ganador o ganadora de cada categoría, más un sueldo vitalicio, que son 8 salarios básicos, ¿no? Unificados, 4 por 8, 3,200 mensuales. Ese es el premio vitalicio. Entonces, yo conversé con el ministro de Cultura y mencionó que esto estaba debidamente financiado. Ojalá no terminen pagándoles en bonos, Fermín. Ojalá. Y bueno, ayer les habíamos comentado que la constructora Erdoísa Crespo había descartado que su principal ejecutivo, Marcelo Erdoísa, haya enviado un correo amenazante por medio de abogados a este portal solicitando el retiro del contenido de una publicación que nosotros habíamos hecho. Hoy hemos recibido esta carta que está firmada por el gerente general de la compañía Erdoísa Crespo. Dice: al igual que su medio de comunicación, rechazamos la solicitud de la que se hace mención en el artículo señalado y desconocemos quiénes, tomando el nombre de nuestro CEO y de la compañía Erdoísa Crespo Construcciones, las han enviado sin nuestro consentimiento. Continuaremos con las investigaciones tendientes a determinar los responsables de este pedido al portal investigativo que usted dirige. El suscrito nunca ha iniciado una acción tendiente a censurar a algún medio de comunicación y, por el contrario, se encuentra presto, al igual que los administradores de la compañía Erdoísa Crespo Construcciones, a aclarar cualquier información que sea requerida por Plan B, por Fundamedios o por cualquier medio de comunicación interesado. Erdoísa Crespo Construcciones S.A. ratifica su compromiso de colaboración y apoyo en el rol que desempeñan los periodistas del país en su lucha contra la corrupción. Esto lo ha afirmado el ingeniero César Enrique Torres Macías, gerente de la empresa Erdoísa Crespo, Juan Carlos. Bueno, sí, con eso se podría cerrar este capítulo. Nosotros, para conocimiento de quienes no estaban al tanto, habíamos recibido precisamente no solo una, sino 2 cartas amenazantes de un estudio jurídico, cito supuestamente en Europa. Era una carta
que mencionaba con mucha detalle legislación ecuatoriana sobre la ley de protección de datos, Constitución de la República y todo eso, y en la cual se exigía que se retirara un artículo que era una crónica periodística que habíamos hecho en torno al caso Sobornos, nada más. Entonces, y se había citado a esta empresa y a su principal, porque efectivamente la jueza Daniela Camacho, que es la que emitió la primera sentencia en primera instancia, mencionó esta empresa y mencionó otras también, como también están mencionadas en la crónica. Entonces, no era un tema con dedicatoria ni con sesgo, como Plan B nunca acostumbra hacer eso, y por tanto nos sorprendió esto no solo porque además era una carta amenazante, pedía que se censura, que nos autocensuráramos y censuráramos contenido, lo cual no íbamos a hacer jamás, porque eso es un delito penal, y además nos combinaba en 20 días retirar el artículo, algo inaceptable, citando además legislación de la Unión Europea, algo que no nos compete como la América Latina. Eso se les respondió debidamente, y seguidamente, después de la alerta que hizo Fundamedios sobre esta carta, un contenido amenazante, y además traído de los cabellos en sus pretensiones, surge esta respuesta de Erdoiza Crespo, de su gerente, negando que ellos lo hayan hecho. Según su criterio, como habremos escuchado, se tomó alguien el nombre de una solicitud que se hizo hace mucho tiempo, y según conocemos, habría sido porque esta empresa como tal y su principal, Marcelo Urdaiza, habría estado también recibiendo duros ataques de lo que se llaman los troles en diversas cuentas de Twitter y Facebook, y por ello habría sido esta solicitud, pero que no era una solicitud oficial de la empresa, nos dijeron. Nada más en eso. En todo caso, agradecemos la carta. Ratificábamos también nuestro compromiso a que si una empresa, alguna entidad tiene una aclaración que hacer, siempre estamos abiertos a eso. No es nuestro afán ser dueños de la verdad, sino en este caso relatamos los hechos tal como sucedieron y tal como no agregamos ni una coma, ni quitamos una coma. Eso no lo hacemos nunca. Entonces, ni manipulamos información, ni la tergiversamos. Entonces, esta es la situación. Bueno, nos alegramos de que haya habido esta respuesta, también obviamente por derecho que tiene la empresa. Hemos colgado esto en nuestras redes y la estamos difundiendo, porque también difundimos asimismo el contenido de la carta amenazante, atribuyéndole a esta empresa. Nada más, Fermín. Y en un tema similar, hoy la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, desautorizó los reclamos que por copyright ha enviado un funcionario de la presidencia contra el portal colega La Historia. Según el periodista Marlon Puertas, que dirige ese medio, la secretaria Vela se comunicó con él y le informó que esos pedidos habían sido formulados antes de su gestión como secretaria y que ella los desautorizaba y que iba a haber un desmentido público reiterando que las imágenes de uso público que generan la Presidencia de la República y otras instituciones del Estado con recursos públicos, este es un debate que parece interminable, pero toca reiterarlo nuevamente, porque hay funcionarios que parece que no lo entienden. Esas fotos se han tomado con cámaras del Estado por empleados del Estado y son de uso público. No pueden tener copyright y no se puede alegar el copyright para tratar de tumbar notas de portales en Internet, pero lo siguen haciendo. En todo caso, Marlon Puertas ha dicho que se comunicaron con él para informarle que desautorizaban esta práctica. Pero además, no solo que es un tema absurdo, paradójico y ridículo el tema del copyright, que lo hizo Correa. O sea, Rafael Correa y Jorge Glass pusieron propiedad intelectual sobre sus fotos, las fotos de sus rostros. Nosotros en no pocas ocasiones, amigos, habíamos recibido precisamente estos ataques y demandas de propiedad intelectual por parte de la SECOM en ese momento, que no contentos con violar, porque eso es la palabra, la ley de transparencia, que la ley de transparencia determina claramente que lo que es un documento público y de uso público, y ahí están contenidas las imágenes y fotografías de todo funcionario público y entidad del Estado. No hay
no hay entidad pública ni funcionario público que esté resguardado por un tema de privacidad, ¿sí? En cuanto al ejercicio de su tarea, de su trabajo. Y las fotografías son públicas, porque es hecha con dinero público. Y tienen uso público, porque además nadie está haciendo uso de esto para fines comerciales, en realidad, sino para fines periodísticos. Entonces, eso además está protegido por los convenios internacionales de libertad de expresión firmados por el Estado ecuatoriano. Es la segunda vez que pasa en este gobierno, no es la primera vez, ¿no? Entonces, esto ya es medio recurrente, por más que la señora nueva secretaria de Comunicación quiera señalar que no es ella, evidentemente, acabó de entrar, pero al parecer es una práctica institucional muy arraigada en los funcionarios medios, que el problema es ese, o sea, parece que siguen haciendo lo que quieren. Pasó también contra el portal Cuatro Pelagatos, igualmente un funcionario de la presidencia que declaró como domicilio la Embajada del Ecuador en Madrid para ampararse en las leyes europeas. También intentó solicitar al hosting, al hospedador de Cuatro Pelagatos, que se le censurara por la misma razón, por el uso de las fotografías del presidente Moreno en este gobierno. Y en otro tema relacionado también con la comunicación oficial, se confirmó hoy el despido de por lo menos 500 colaboradores de los medios estatales y se anunció que estos operarán con el personal mínimo, es decir, habrá una radio, un canal y un portal de noticias. Se dejará de imprimir el periódico El Telégrafo, si bien ya la impresión y la circulación de este medio estaba ya muy limitada, y se aspira a trabajar con un mínimo de personal para mantener operativos los medios, pero en todo caso se ha notificado ya la tarde de hoy a cerca de 500 personas de su salida de los medios estatales debido a la liquidación de la empresa de medios públicos EP. También les podemos comentar, ayer habíamos hablado de la cuestión de la flota china que está cerca de Galápagos. La Cancillería anunció negociaciones directas con China sobre la presencia de la flota pesquera de ese país cerca de Galápagos, aunque hay todavía una cierta reserva, un cierto escrúpulo por parte de los funcionarios ecuatorianos de referirse a la flota como flota china, le llaman flota extranjera, flota internacional. La Procuraduría también ha emitido un comunicado hablando de una flota internacional, pero lo cierto es que se sabe que son barcos chinos que son subsidiados por el Estado chino debido a que las aguas territoriales de ese país están tan sobreexplotadas que no les queda más que recorrer el mundo en busca de pesca. Es esa la razón por la cual estas flotas están recorriendo las aguas internacionales a gran escala en todo el mundo para realizar tareas de pesca. La Cancillería entonces ha dicho que va a anunciar estas negociaciones y va a dejar claro a Pekín que no se permitirá que los barcos chinos ingresen a las zonas económicas exclusivas ecuatorianas ni en torno al archipiélago de Colón, ni en torno a la costa continental ecuatoriana. También sobre Galápagos les queremos comentar que desde el 3 de agosto se retoman los vuelos a las islas desde Quito y Guayaquil, según anunció hoy tarde el Consejo de Gobierno de Galápagos. Los vuelos saldrán en el habitual recorrido Quito-Guayaquil-Baltra o Quito-Guayaquil-San Cristóbal y serán operados por las aerolíneas Avianca y LATAM. Una de las rutas más apreciadas que tenía la compañía TAME, que también está ya en liquidación, era precisamente el transporte de pasajeros y de colonos, sobre todo de colonos, porque en TAME pagaban menos a Galápagos. Efectivamente. Y hoy, Juan Carlos, la vicepresidenta Muñoz recibió 3 tareas, entre ellas acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social, esos objetivos que nosotros, le recordamos, estamos tratando en nuestra serie Temas Urgentes. Ha recibido por medio de un decreto ejecutivo 3 tareas específicas. La una es apersonarse de que el Ecuador logre avanzar en la Agenda 2030 y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social. La otra tiene relación con un tema aduanero, una cuestión en la cual ella había estado ya involucrada antes. Y finalmente, la atención a la niñez más vulnerable, a las personas que tienen enfermedades catastróficas. Estas son las 3 tareas que el presidente Lenín Moreno le ha entregado a la señora Alejandra Muñoz
de las cuales ella deberá presentar a la presidencia un informe trimestral. Sí, efectivamente, veamos cómo el reto que se le plantea a la vicepresidenta es muy fuerte. O sea, estas tareas por sí mismas no son sencillas, ninguna de ellas. Pero más difícil, creo yo, y más complicado de hacer es precisamente este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos trazados por las Naciones Unidas y todas sus agencias, ¿no es cierto?, para hasta el 2030, ¿no es cierto?, permitir ciertas metas, o sea, que los países, todos los países miembros de las Naciones Unidas, logren ciertas metas mínimas o de base para hablar de un desarrollo sostenible. O sea, sin esas metas es muy complicado alcanzar un estadio de desarrollo y es muy complejo. Sin embargo, nosotros como redacción hemos venido trabajando varias de estos objetivos de desarrollo sostenible. Estábamos haciendo un proyecto precisamente auspiciado por la PDAF, que es la Fundación Humanitaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ha confiado en Plan B este trabajo, y lo hemos hecho obviamente con absoluta independencia editorial, solamente por mirar cómo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Ecuador, se cumplen o no, y si hay posibilidades de que se llegue con ciertas metas al 2030. Hasta aquí hemos realizado varios reportajes. Ustedes pueden ubicarlos en nuestra página web, en nuestro portal, y ahí, bajo la etiqueta de temas urgentes, ¿no es cierto?, mirar, leer cada uno de estos objetivos de desarrollo. Todavía lo estamos realizando, estamos en pleno trabajo, pero ya hemos alcanzado unas 7 historias, al menos de los objetivos más plausibles, más fuertes. Y claro, evidentemente la conclusión ya preliminar que hemos llegado es que para el Ecuador, como sociedad, pero lo agregaría también para América Latina, va a ser muy difícil, casi no imposible llegar a cumplir. Ya era difícil, y era muy difícil sin la epidemia, ¿no? Ahora con los impactos económicos en la pobreza, en la desnutrición, en el hambre, en la violencia que ha tenido la epidemia y en el retraso y frenazo a la economía, va a ser muy difícil cumplir estos objetivos. Entonces, al encargarle el gobierno a la vicepresidenta Alejandra Muñoz, una de sus 3 tareas, la otra son las aduanas, que tampoco son fáciles, aunque ella viene de este cargo y tiene su experiencia previa, o por lo menos podrá monitorear con más solvencia en este sentido. De los objetivos de desarrollo sostenible son un reto, un desafío muy fuerte para el Ecuador. A veces, estimados amigas, amigos, el Ecuador, nuestros líderes, las élites ecuatorianas de todo nivel, sindicales, empresariales, del clero, militares, etcétera, no miran al futuro, no miran al mediano, ni siquiera al mediano plazo. Somos muy cortoplacistas y pensamos que este país se acaba o empieza primero cada 4 años con un nuevo gobierno, pero de ahí los objetivos estatales, los objetivos de Estado del Ecuador como sociedad, como nación, y como un conjunto también de etnias con una riquísima diversidad cultural, no se los ve en su conjunto, en su integralidad a mediano plazo. 2030 es un mediano plazo, es apenas una década, 10 años, y no tenemos posibilidades en ese tiempo ni siquiera revertir la curva. Lo que tenemos, por ejemplo, hoy lo que queremos presentar, el último informe que hemos hecho sobre el acceso alimentario en el Ecuador, lo hemos llamado el objetivo es hambre cero para el 2030, es decir, que ningún ciudadano pase hambre, ¿no es cierto?, y esté bien alimentado, que es el derecho humano básico. Es decir, después del de la vida, obviamente, es el derecho a la alimentación, que es un derecho básico humano, y en el Ecuador este derecho no se cumple para 1 de cada 10 ecuatorianos, en el mejor de los casos, ¿sí?, antes de la epidemia. Pero luego de la epidemia, siquiera 15 de cada 100 ecuatorianos, el 15%, estarán atrapados por la necesidad alimentaria y eventualmente por el hambre.
Entonces, las cifras están ahí en este reportaje, lo invitamos a verlo. El costo del hambre, así lo hemos titulado, porque además es también un título de un libro que sacó la CEPAL hace ya casi una década, donde se demostraba cómo los índices de desnutrición, sobre todo, y de subalimentación impactan enormemente, sobre todo en la niñez. Y el Ecuador, hay un índice global del hambre, ¿no es cierto? Son 104 países que están monitoreados, ¿no es cierto?, por las Naciones Unidas. En este índice global del hambre, Ecuador ocupa más o menos la mitad. Ocupaba el puesto 45, es decir, estaba en el estadio superior, un poco más de la mitad, es decir, estaba en una situación moderada, pero no grave, ¿no es cierto? Grave, en una situación grave están algunos países asiáticos empobrecidos y sobre todo los países africanos. Y también Venezuela, no sé, en ese momento, y un par de países en Centroamérica, no los menciono ahora. Y Ecuador estaba en una situación moderada. Sin embargo, los últimos 3 años subió del puesto 47 o 45, dije, al 51, o bajó, mejor dicho, bajó, o sea, empeoró su situación. Y luego ahora, después de la pandemia, la medición de la que estoy hablando es del 2019, es decir, todos los datos del 2018, el último dato es del 2019, y ya el informe del 2020 o 2021 de la verdadera y dramática realidad de estos impactos. El Ecuador tiene el peor desempeño del mundo, de América, en el tema de desnutrición infantil. El peor desempeño. Tiene Juan niveles Carlos, incluso. veamos un video que hemos preparado al respecto y luego Perfecto. podríamos comentar el texto que tenemos preparado, el reportaje que está ahí. Esta sin duda una tarea urgente que la vicepresidenta de la República deberá afrontar en los 10 meses que le queda a este gobierno. Esta es la historia a la que hacíamos referencia: Ecuador, el alto costo del hambre y la desnutrición crónica. Sí, en algún momento la nueva vicepresidenta se preguntara por dónde empezar en el tema de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo le diría que empiece por ahí. Es decir, consultábamos con un técnico, uno de los que más conoce el tema de acceso alimentario en el Ecuador y en América Latina, que es un ecuatoriano que se llama César Carranza, y él nos comentaba que en Ecuador se vive una enorme paradoja. Ecuador, estamos en el límite mínimo del índice moderado de hambre. Es decir, es considerado un país de renta media, ni siquiera de renta baja, de renta media. Es decir, esto comparado, también Perú es un país de renta media, o Colombia, ¿no es cierto? Y sus niveles de desnutrición crónica infantil son mucho más bajos que en el Ecuador. Perú bordea este momento el 15%, antes de la pandemia siempre, y tuvo hace una década el 30% de menores de 5 años, con desnutrición crónica. ¿Qué significa la desnutrición crónica? Lo explicamos en el artículo. Significa que en el caso ecuatoriano, 1 de cada 4 niños
tienen retraso en su crecimiento y por persistir en una mala alimentación, una subalimentación, o sea, crónicamente desnutridos, o sea, sin acceso a alimentos proteínicos y de calidad para poder vivir. Por esa circunstancia, estos niños, que ya ahora serán jóvenes, ¿no es cierto? Porque en este momento llevamos 15 años en esa situación en el Ecuador. Ya tenemos una generación, o 2 generaciones, o 3 generaciones de muchachos que no tienen en este momento todas sus facultades intelectuales al 100%, ¿no es cierto? Y tienen hipotecado su futuro. La cuarta parte de la población ecuatoriana. Y entonces, el problema es que se han invertido millones de dólares, decenas de millones de dólares en supuestamente atacar la desnutrición infantil. Se han empleado una enorme cantidad de artificios, inclusive, de micronutrientes, de una enorme cantidad. Pero la situación persiste. El 24%, Fermín, es un promedio nacional. Pero hay zonas, ¿no es cierto? Y eso nos comentaba César Carranza, cuando ya aterrizas en las parroquias, aterrizas en los cantones, en las localidades más específicas, por ejemplo, en zonas de Chimborazo y Tungurahua, donde la desnutrición crónica puede llegar hasta el 80%. Eso no sucede ni en el África, ni en el África. Entonces, es increíble lo que está pasando en el Ecuador. Yo digo, el 24% promedio, pero, por ejemplo, tenemos claro que también tiene un problema étnico, es decir, el 40,7% de indígenas, de niños indígenas, son los que tienen desnutrición crónica. Es el grupo 4 de cada 10, ¿sí? Mestizos 21,8, montunos 21,29, blancos, los que se consideran blancos en este país, 18,42 y afroecuatorianos 16. Entonces, juntos hacen este promedio, pero es en la población indígena donde básicamente. Empezar por ahí, o sea, sostener, en 10 meses no se puede hacer nada por ellos, en realidad, sino sentar las bases para que esto sea una política de Estado que permita al próximo y a los siguientes gobiernos bajar esta vergüenza que tiene el Ecuador, que a mi criterio son 2 vergüenzas, dos problemas gravísimos que tiene el Ecuador. Uno es ¿no es cierto? El tema de la desnutrición crónica infantil, y el otro es el tema del rezago educativo. Cerca de 6 millones de personas, que es la tercera parte de la población ecuatoriana adulta que no ha terminado la educación básica. Son 2 objetivos fundamentales para cualquier gobierno que venga. Y estoy seguro, Fermín, amigos, que los candidatos no van a hablar de ese tema. No van a hablar de ese tema. Porque no lo conocen, o porque no les interesa, o porque de alguna manera la sociedad civil debería recordárselos. Tenemos otros gráficos también en esta nota muy interesante. Ustedes pueden ver en pantalla la desnutrición global en menores de 5 años. Afecta sobre todo en la región amazónica con el 6,03%. Afecta sobre todo a los niños, a los varones, con el 6,06% versus el 4,23% de niñas. Y el promedio nacional es del 5,17%. Sin embargo, afecta de manera significativa a los niños y niñas indígenas, pues se estima que el 48% de ellos sufren desnutrición y 1 de cada 4 niños ecuatorianos tiene retraso en el crecimiento. Ahí quisiera explicar, Fermín, qué es la desnutrición global, porque vemos que el porcentaje es mucho menor, ¿no? La desnutrición global es la relación del peso con la edad, ¿sí? Es la relación es el resultado de una deficiencia en ingesta de calorías y proteínas. Especialmente si es crónica, dificulta la salud y puede llevar a problemas en el desarrollo físico e intelectual. O sea, la desnutrición global es por donde se empieza la desnutrición crónica. Es decir, vemos que un niño es flaquito, ¿sí? Es flaco, está mal alimentado pero es un tema que se puede recuperar. Se puede recuperar. Entonces, ya hay que hacer un trabajo ahí de nutrientes, etcétera. Se puede recuperar. Pero si eso persiste, se convierte en desnutrición crónica y el niño deja de crecer. Deja de crecer. Ese es el punto.
reduce su talla respecto a su edad. Entonces ya no es un problema de peso, ¿sí? Sino deja de crecer. Y luego, si eso persiste, si no se hace un trabajo, por lo menos hasta los 5 o 6 años, es irreversible. Los impactos humanos en su capacidad intelectual y en su talla y en su desarrollo físico es irreversible. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave sobre el tema. Sí, este También cuadro. podemos ver este cuadro que se refiere a las consecuencias de la desnutrición, entre estas mortalidad, morbilidad, deserción laboral, problemas de inclusión social, la afectación también que hay sobre el desarrollo neurológico y los resultados académicos. Es decir, el hecho de que la gente no tenga suficiente para comer y para comer en variedad y para comer de manera nutritiva afecta no solamente a la persona individualmente, sino a todo el país, a toda la sociedad, y este es sin duda un elemento que deberían tomar en cuenta tanto los gobernantes cuanto los políticos en sus agendas. Sí, claro, ahí se menciona como el impacto esto tiene en la productividad de un país. O sea, pero ahí son las capacidades cognitivas. La gente a veces muchas veces abandona el colegio, la escuela y la educación básica, sobre todo, por dos razones. Por razones de trabajo y porque no tienen la alimentación suficiente para entender lo que la educación que están recibiendo, para comprenderla. Hay gente, y ustedes habrán visto, que no es capaz de entender lo que uno le dice, de comprender lo que uno dice. ¿Sí? No es un problema de ignorancia, es un problema muchas veces resultado de una desnutrición crónica, de una mala alimentación. Entonces, estamos condenados como país, como sociedad, al subdesarrollo. Estamos condenados, si no resolvemos este problema, juntos, el tema de la nutrición crónica, el acceso a los alimentos, el acceso monetario a los alimentos, ¿cierto? El tema de la enorme desigualdad que existe ahí y el tema educativo a la par, ¿cierto? Esta sociedad como tal, la ecuatoriana, no tiene futuro, ¿cierto? Porque estos chicos, de haber persistido, o sea, porque el 24% de la nutrición crónica es al piso al que ha llegado el Ecuador, pero la desnutrición crónica viene desde el 40%, 36%, viene bajó sobre todo en los primeros 5 años del año 2000, ¿no es cierto? Y desde el 2007 para acá se ha estancado. Y eso hace que es una situación muy preocupante. Bueno, nuestra forma de hacerlo, de decirlo, es presentar este reportaje y los otros reportajes que les invitamos a leer, Fermín. Así es, les invitamos a seguir nuestra serie Temas Urgentes en Plan B, también a otras actividades relacionadas con este tema, con los objetivos de desarrollo social que estamos preparando para las próximas semanas en el marco de este convenio de cooperación que tenemos con la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Ecuador. Bien. Bueno, este ha sido el espacio del día de hoy. Queremos invitarles el día lunes a partir de las 19:30, como de costumbre, para revisar los hechos más importantes de la jornada y también para dialogar, para mantener estos diálogos plurales permanentes que mantenemos con distintas personas de la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Dios mediante, nos vemos el lunes. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.